Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Sí? En esta tarde vamos a finalizar la serie de sermones que se han estado exponiendo con respecto a las solas. Ustedes recuerdan bien que comenzamos con sola escritura, que reafirmaba y decía que toda nuestra fe, toda la revelación de Cristo y aquello que nos puede llevar a la salvación está vertido por Dios en su palabra, en las Escrituras. Y fuera de ella, cualquier adición a su palabra es una mentira. Después continuamos con solo Cristo, que explicaba que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que por medio solo de su obra nosotros tenemos entrada al reino de los cielos y somos salvos de nuestra maldad, de nuestro pecado, y somos salvos de la ira de Dios. Y esta redención Dios la efectuó no por algo propio en nosotros, no porque fue movido por algo de nuestra personalidad, por algo nuestro, sino solo por su gracia. Fue un regalo divino. Y después llegamos a la otra sola, que este regalo se acepta solo mediante la fe en Jesucristo, solo mediante la fe en la obra completa de Jesucristo. Y hoy llegamos a la última de las solas, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, que vendría a ser una respuesta a todas las otras solas que hemos venido estudiando. Y formalmente, esta doctrina afirma que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Primero, debemos entender ¿a qué nos referimos cuando decimos gloria, cuando hablamos de gloria? Hay dos palabras en la Biblia para gloria. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, tenemos la palabra kavod, que quiere decir el peso de algo. Y en griego tenemos la palabra doxa, de donde proviene nuestro vocablo doxología. Y esta palabra doxa se traduce como poder, grandeza o atributos. Tenemos por una parte kavod, que quiere decir peso, y doxa, poder, grandeza y atributos. Entonces, cuando hablamos de dar la gloria a Dios, cuando decimos solo a Dios la gloria, que debemos darle solo a Él la gloria, estamos diciendo que es el reconocimiento debido de la grandeza de Dios, de las perfecciones de sus atributos. Es el reconocimiento, la exaltación de sus atributos. Alabarle significa darle honra, exaltarle y celebrar sus perfecciones, reconocer la grandeza de su poder y hacer manifiesto sus atributos, manifestar sus atributos. Hoy día vamos a estar meditando en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, como recién leímos, del versículo 3 hacia el 14. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme exponer tu palabra. Yo te ruego que tú me dirijas, que me uses, Señor, para tu gloria, que me permitas darte gloria, Padre, desde acá. Yo te ruego que tú dirijas mis pensamientos, que dirijas mis palabras, Señor, y que me ayudes, Señor, y que me dirijas, Padre, para glorificarte a través de la exposición de tu palabra. Yo te ruego que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir esta semilla, Padre, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella, para que podamos abrazarla, Señor, y caminar conforme a tu palabra. Y te ruego por todos mis hermanos que han venido hoy día por la visita, Señor, por todos aquellos que están reunidos el día de hoy acá. Ayúdanos, Señor, dirígenos
y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 3 comienza diciendo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo comienza esta oración dando una alabanza al Señor. Esta es una oración y él comienza alabando al Señor. Él comienza dando gloria al Señor. Dice: y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Lo primero que establece Pablo en su oración es que toda bendición espiritual viene de parte de Dios y solamente a través de Cristo. Todas las bendiciones espirituales que Dios da, las da solamente en Cristo. Y dice: en los lugares celestiales en Cristo. Cristo, sabemos que Él está en los lugares celestiales, está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ascendiendo Él nos llevó a nosotros a los lugares celestiales, de donde Él recibe las bendiciones. Por eso es que el Padre nos bendice en Cristo en los lugares celestiales. Es maravilloso entender que nosotros estamos, de cierta manera, en Cristo, estamos en la presencia de Dios a través de Cristo. Nosotros estamos allá en Cristo y Cristo está acá por medio de nosotros. Recuerden que nosotros, la iglesia, es su cuerpo. Nosotros allá en Cristo y Él acá en nosotros. Pablo comienza alabando al Señor porque todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Todas las bendiciones espirituales que nosotros recibimos, Pablo parte diciendo: toda bendición espiritual está en Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna bendición espiritual. Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Toda bendición espiritual es producto de la permanencia que nosotros tenemos en Cristo, de la comunión con Cristo por medio de la fe. Continúa Pablo, después de haber establecido primeramente que todas las bendiciones espirituales vienen de Dios Padre, solo en Cristo, en los lugares celestiales. Continúa y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre, dice Pablo, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes del día 1 de la creación, estábamos escogidos. Esta oración, teológicamente, en cuanto a las verdades divinas, es muy profunda. Y Pablo dice: el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. Él nos escogió, y no por nada bueno en nosotros, no por, como ya se ha explicado en la exposición de las otras olas, no porque Él vio alguna virtud digna de ser salvada en nosotros. Pablo dice que Él nos escogió y añade: según el puro afecto de su voluntad. Tú podrás decir que tú elegiste volver a Cristo, tú elegiste volverte a Cristo, tú elegiste entregarte a Cristo. No, yo decidí seguir a Cristo. Hay una canción que dice: he decidido seguir a Cristo. Pero realmente nadie escoge a Cristo, nadie escoge al Señor si Dios no lo escogió primero. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una persona con lo suficientemente bondad, con el intelecto suficientemente alto para escoger a Cristo? La Biblia nos dice que porque las cosas espirituales
son una locura para el hombre natural. Por eso es que el hombre no puede escoger a Dios, porque en su corazón hay constante deseo de hacer el mal. Porque el hombre, aún todos se hicieron necios, y el necio dice en su corazón, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces es improbable que el hombre escoja a Dios. Por lo tanto, Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Después añade, en amor habiéndonos predestinado. Destinar de antemano. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Reafirma la elección de Dios, que Dios es quien actúa primero. Todos los apóstoles podrían haber dicho, los discípulos podrían haber dicho, no, sabes que yo dejé todo por seguir a Cristo. Yo dejé mis redes, dejé todo lo que yo tenía por seguir a mi maestro. Pero el Señor le dice, no, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dios destinó desde antes de la fundación del mundo que tú serías adoptado por Cristo. Eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Había un grupo de personas, que era toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último bebé que nació, caminando hacia el infierno. Todos caminando destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos habían pecado. Y Dios decidió escoger a un pueblo. Dios decidió predestinar y dijo, ellos eran hijos de ira, pero ahora van a ser hijos míos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está alabando Pablo. Y añadió, por el solo afecto de su voluntad. Y eso, mis hermanos, quita cualquier mérito inicial del hombre. Quita cualquier mérito de que no, es que yo quise seguir a Cristo. Yo escogí a Cristo. Esto pone a Dios como el primer actor. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Y mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos sumergimos en la Escritura, mientras más nos sumergimos en comunión con el Señor, más nos damos cuenta de que no hay casualidades. Vemos a través de nuestra vida y vemos que no es casualidad que me haya enamorado de una cristiana. No es casualidad que mi vecino sea un canuto. No era casualidad que mi madre me haya predicado el Evangelio cuando era pequeño. No es casualidad que me hayan entregado ese tratado cuando iba caminando en la calle, sino que fue la mano de Dios actuando. Es maravilloso realmente cuando uno medita en ello. Y uno se pone a pensar en todos los episodios de su vida y ve cómo la mano de Dios dirigió y lo atrajo. Y no había otra forma. Uno dice, ¿cómo es que estoy acá? ¿Cómo es que llegué a este evangelio tan glorioso? ¿Cómo Dios me hizo rendirme ante Él? Y no fue el año pasado, sino a lo largo de todas nuestras vidas. Usted puede ir recordando y puede ver la mano de Dios buscándolo. La mano de Dios trayéndolo y guiándolo hacia Él. Es realmente hermoso y nos llena de alegría. Decimos, ¿pero cómo? Decimos, a un pecador miserable, atestado de pecado, que merecía el infierno, Dios decide escogerlo. Pero esto no fue por ti. No fue por ti ni fue por mí. Pablo añade, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí entramos
en lo que es la gloria de Dios, en darle la gloria a Dios y la importancia para Dios mismo de su gloria. Y que todo lo que hace, aquí está Pablo describiendo primero el actuar del Padre, que el Padre actuó para su gloria, que el Padre eligió y escogió hijos para ser adoptados para su gloria. ¿Qué habíamos dicho que era gloria? Su majestad, sus atributos, para exaltar sus atributos, para alabanza de sus perfecciones, fue que Él escogió un pueblo. Él te escogió a ti para ello. Con ese propósito, Dios predestinó a su pueblo, para alabanza de su gloria, para que nosotros seamos alabanza de la gloria de su gracia. Por amor a su nombre. En Isaías 48:11 dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Y esto realmente decimos amén, ¿cierto? Pero hay cierta incomodidad de parte del hombre, de nuestra carne, de nuestra mente natural. Porque durante toda nuestra vida, nuestra educación formal, ¿cierto? En colegio y en la historia, ¿cierto? Se ha puesto al hombre en el centro de la existencia. Yo de chico me aprendí el Renacimiento como la fecha donde ya Dios no estaba en el centro, sino que el hombre pasaba a ser el centro de la existencia. El hombre pasaba a ser el centro de estudios, el hombre pasaba a ser el centro de inventos, y la gloria era para el hombre. Así fue que yo me aprendí que ahí comenzaba el Renacimiento. Pero realmente Dios se puso al centro de su existencia desde mucho antes. Amén. Pero las Escrituras nos dicen que el propósito, aunque no nos guste, de la existencia de todo lo que hay, es la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Creo que en Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno dice, ya, todo fue creado para Él, todo es por Él. Y Él te escogió, pero para su gloria. Él te predestinó para su gloria. El Padre actuó buscando la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios y sus atributos se manifiestan de forma más pulcra, de forma más clara en la persona de Cristo. Es allí, es en la cruz donde nosotros vemos con mayor intensidad la justicia de Dios, la santidad de Dios y el amor de Dios. Es en la persona de Cristo. Y Pablo, después de haber alabado al Señor, a Dios Padre, por habernos predestinado y por habernos escogido, y haber dicho que Él actuó para la gloria de su gracia, ahora pasa a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. Y dice, en quien, refiriéndose a Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Del versículo 7 al 12 dice eso. Ahora Pablo se dirige a la persona de Jesucristo, en quien somos salvos por medio de su sangre. Y este acto fue producto, dice Pablo, de la sabiduría divina, de la eterna sabiduría de Dios. Nadie fue su consejero. Fue Dios quien planeó todo esto. Fue Dios quien planeó la redención. Y procede a nombrar algunos de los beneficios en Cristo. Tenemos la redención, dice, la redención por su sangre. Somos redimidos, somos salvos, somos comprados por medio de su sangre, por ese valor eterno que fue la sangre de Cristo. El perdón de los pecados. Somos salvos de la ira justa de Dios. Somos salvos del pago de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Pablo dice que también por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Yo me imagino a los profetas del Antiguo Testamento, a los siervos del Señor, profetizando acerca de la salvación del Señor, del Mesías que había de venir. Pero realmente mirando con tanta curiosidad, ¿cómo irá a ser, dirán, que Dios hará esto? ¿Quién irá a ser el Mesías? Mirando con tanto anhelo, mirando con tanto gusto, con tanta curiosidad, ¿cómo iba a ser que el Padre iba a salvar a su pueblo? Y por medio de Cristo, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como en la tierra, todo unido en Cristo. Pablo dice que también tuvimos herencia. Como hijos, tenemos también parte de esta herencia gloriosa, que es la vida eterna, que es los cielos y la tierra nueva, y que más importante es la presencia de Dios. Estar constantemente en la presencia de Dios. Esa es nuestra mayor herencia, hermanos. Esa es nuestra mayor esperanza, que algún día vamos a estar cara a cara frente al Señor. Vamos a estar en la presencia de Dios y gozando de Él para siempre. Podemos preguntarnos de nuevo, ¿por qué? Y el apóstol añade en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nuevamente, el Hijo también actuó buscando la gloria de Dios. El Padre buscaba la gloria de Dios, el Hijo busca la gloria de Dios. En Juan 13:31 dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y en el mismo Evangelio, en el capítulo 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos que tanto Padre como Hijo actuaron buscando la gloria de Dios, buscando la exaltación de su nombre, buscando la grandeza de sus atributos, buscando la alabanza de su gloria, de sus perfecciones. Y continúa Pablo en el versículo 13 y 14. Dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo magistralmente describe el actuar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y añade, para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. En esta última sección de la oración, el apóstol habla de la obra del Espíritu Santo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído este mensaje, fue que creímos en él. Amén. Pero ¿cómo íbamos a oír si éramos sordos? ¿Cómo íbamos a ver si éramos ciegos? ¿Cómo íbamos a vivir si estábamos muertos? Por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abre los oídos espirituales de su pueblo, a fin de que ellos puedan oír este mensaje glorioso, este mensaje de salvación, que usted quizás escuchó cuántas veces por fuera de su casa. Quizás escuchó cuántas veces el mensaje y rebotaba, hasta que el Señor, con su Espíritu, abrió su entendimiento. El Señor abrió sus oídos para que usted pudiera escuchar este mensaje glorioso y pudiera creer en él. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el mensaje y creyendo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tú y yo, mis hermanos, todos aquellos que hemos oído este mensaje, que hemos creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y el sello qué quiere decir? El sello quiere decir que Dios es tu propietario, que Dios es tu dueño. Nosotros tenemos carpetas ahí en el departamento de música y a veces no se sabe cuál es cuál, porque algunas no tienen nombre. Pero si yo busco y dice Orieta, esta es la carpeta de Orieta. Dios nos sella y pone su nombre sobre nosotros. Dios nos sella con el Espíritu Santo para certificar que somos de Él, que somos propiedad suya, que ya no somos hijos de ira, ya no somos bastardos, sino que hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados en esta familia, hemos sido llamados hijos en Cristo. El sello también es una prueba de genuinidad, de que algo es genuino. Como en la ropa, a veces usted busca alguna marca, ¿cierto? No me sé nombres de marcas, pero usted busca la marca y dice, esta de verdad es Lacoste. Esta es genuina, esta es realmente. El Espíritu Santo es el sello de genuinidad, ningún otro. El Espíritu Santo haciendo dar frutos a su pueblo. Ese es el sello nuestro. Este sello, dice Pablo, es las arras también de nuestra herencia. Ya hemos dicho que nuestra herencia es la vida eterna, son los cielos y la tierra nueva, y es la presencia de Dios, la comunión con el Padre. Entonces tenemos por seguro nuestra herencia, porque hemos sido sellados para la eternidad, hemos sido sellados con un sello que no se puede quitar. Hemos sido sellados hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos certeza de nuestra perseverancia. Mediante el sello del Espíritu Santo tenemos certeza de nuestra perseverancia, no por nuestro desempeño como cristianos, no por nuestro desempeño como siervos, como predicadores, como líderes, no por nuestro desempeño en la iglesia ni del día a día, no por nada de nosotros,
sino que tenemos certeza de nuestra perseverancia hasta que el Señor venga, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. De nuevo podemos preguntar, ¿por qué Dios hizo esto? Para alabanza de su gloria. Nuevamente, Pablo añade, para alabanza de su gloria. Todo, absolutamente todo lo que Pablo ha descrito, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, es buscando la gloria de Dios. Es Dios quien se lleva el crédito en cada una de ellas. Y es Dios quien actúa en la elección, en la ejecución de la redención y en la sustentación. En cada una de ellas actúa Dios. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. En Isaías, el mismo libro, el capítulo 48, versículo 9 al 11, por amor de mi nombre diferiré de mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. En el 11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Cada una de las personas de la Trinidad actúa para la gloria de Dios. Todo el crédito es para Dios. Y nosotros, como les dije anteriormente, podemos decir amén, decir que Dios es el centro de mi vida. Pero realmente entendemos, mis hermanos, que si Dios está en el centro, nosotros no podemos estar allí. O sea, no nos molestaría que Dios estuviera en el centro mientras nosotros estuviésemos con Él ahí. Pero si Dios está en el centro, nosotros tenemos que menguar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso es la parte difícil. Esa es la parte con la que la carne batalla. En la redención, mis hermanos, tú y yo somos muertos. En la misma carta de Efesios, más adelante, en el capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, dice. ¿Qué puede hacer un muerto? Descomponerse. Nada más que eso. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos. En Ezequiel 37, en la visión de el valle de los huesos secos, son huesos. Y no es un cadáver que usted pare y arme, sino que son huesos secos que ya están separados entre sí. Y ese es una imagen del hombre. Muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Entonces cualquiera que quiera tomar un poquito de crédito, un poquito así, para sí mismo, es un ladrón. Cualquiera que quiera acercarse un poquito al centro, que es donde está Dios, recibiendo la gloria que Él se merece, es un ladrón. Está buscando robar la gloria de Dios. Y aún así, con todo el testimonio que nosotros tenemos en las Escrituras, con la pequeñez del hombre, con toda su bajeza, el antiguo pecado de querer robar la gloria de Dios, de querer tomar el lugar de Dios, vuelve a subir solapadamente al corazón del hombre. Ese fue el pecado de Satanás. Querer robar la gloria de Dios. Ese fue el pecado de Adán. Querer ser como Dios.
No es nada nuevo, mis hermanos. Me imagino que ustedes conocen la escena de la purificación del templo, que cuando Cristo se enfada, ¿cierto?, en el templo y da vuelta a las mesas de los cambistas que habían ahí, los mercaderes. La verdad es que ellos, el acto de vender ahí, de cambiar dinero, no estaba mal en sí mismo. Tenemos que pensar que ellos venían desde muy lejos a peregrinar allí. Caminaban kilómetros. Entonces, para sacrificar animales era poco conveniente traer desde allá caminando el animal. Por eso se vendían animales allá. Y aparte, esos animales que vendían en el templo estaban certificados. Imagínense caminar kilómetros y kilómetros días para llegar con el animal y le dijeran que no servía porque era impuro. Ya no. Entonces era conveniente. La gente traía su dinero para comprar allí y ofrecer sacrificio al Señor. Y los cambistas también, las monedas de los otros lugares tampoco servían en el templo. Entonces era necesario que ellos cambiaran. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué el celo por la casa del Señor consumió a Cristo? Fue por el regateo. Los cambistas estaban buscando un poquito de ganancia para ellos. Como decimos aquí en Chile, esto es lo que corresponde a Dios y el resto para Ernesto. ¿Así dicen? Eso era lo que estaban haciendo. Ellos estaban quedándose con un poquito. Así de celoso es el Señor con su gloria. No la comparte con nadie. Mi gloria no daré a otro. Y si tú piensas que un poquito de crédito en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu redención, en cuanto a tu perseverancia en la iglesia, te corresponde a ti, estás robando la gloria de Dios. Porque Pablo ha dicho, el Padre elige, Cristo redime, el Espíritu Santo sustenta, y todo para la gloria de su nombre. Dios ama su gloria y no la comparte. En Isaías 42:8 leímos, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El principal amor que Dios siente es el amor por sí mismo. El principal amor que Dios siente es por sí mismo. Porque no hay nada más alto a que amar. Y eso es lo que vemos en la eternidad, cuando estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión, disfrutando de sus perfecciones. El principal compromiso que el Señor tiene es con sus atributos. Por amor a mi nombre, dice, haré esto. El principal compromiso del Señor es con su santidad, con su justicia. Y es por eso, hermanos, que nos da el Espíritu Santo, para que nosotros podamos amar, sentir el amor que Él siente por sí mismo, sentir el deleite que Él siente por sí mismo. Mientras usted más se deje guiar por el Espíritu Santo, más amor va a sentir por el Señor. Más y más amor. Ese fue el motivo de las olas. Ese fue el motivo por el cual el Espíritu Santo levantó a estos hombres para levantar estas 5 olas, para escudriñar las Escrituras y buscar estas doctrinas tan gloriosas. Porque, como se dice que en la Edad Media, ¿cierto? Todo donde la iglesia, vamos a decir, la iglesia gobernaba el mundo, decían que la gloria era para el Señor, pero realmente en actos no era así. La gloria era para los gobernantes, la gloria era para los curas, para los estudiosos.
La gloria era para los hombres. El hombre había vuelto a robar la gloria del Señor. Es por eso que el Espíritu Santo, celoso de la gloria de Dios, levantó a estos hombres para buscar en las Escrituras la gloria de Dios y para levantarlas y para hacer oír su voz entre las calles, de que solo a Dios es la gloria. En 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 30 al 31. No, vamos a leer del 27 al 31. 1 Corintios 1, del 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, está hablando de ustedes y de mí, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Cristo. Si hay algo de que usted quiera hacer alarde, de que usted quiera gritar, que usted quiera honrar, sea a Cristo. Y sáquese usted del centro de su vida. Esta sola fue proclamada, ¿cierto?, en los siglos posteriores al siglo XVI. Y hoy, en el siglo XXI, en noviembre estamos, ¿cierto? En noviembre, ¿es necesario proclamar esta? Después de tanta revelación de la Escritura, después de tanta predicación y exposición de la palabra del Señor, es necesario proclamar que solo a Dios sea toda la gloria, que solo Dios es digno de toda la gloria, del reconocimiento de sus atributos, del peso de sus atributos y sus perfecciones. Es necesario. Lo vemos en el mundo, lo vemos en los gobernantes, buscando gloria para sí mismo, buscando la honra de los hombres. Lo vemos en las congregaciones. Cuando el hombre busca hablar más de sí mismo que de Dios y cierra la Biblia para advertir lo que hay en su mente. Lamentablemente lo vemos en la iglesia de Cristo. Lo vemos en nuestros hermanos. ¿Y lo ves en ti mismo? Cuando te pones en el centro de todos tus pensamientos, te pones en el centro de todos tus anhelos. Es necesario proclamar que solo a Dios es la gloria, que solo Él es digno de alabanza. No solo en el culto. En el culto podemos cantar y orar y asentir y decir amén, de que toda la gloria es para Dios. Pero ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Parte de la gloria a Dios es proclamar los atributos, es mostrar los atributos de las perfecciones de Dios. Lo estás mostrando. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, que yo me vaya disipando, que yo me vaya achicando para que Él crezca. ¿Estás buscando tú eso? ¿Estás buscando achicarte para que Cristo, para que sus perfecciones sean glorificadas en tu trabajo, en tus estudios, en las reuniones con tus amigos? ¿Estás buscando que la gente vea la gloria de Dios? ¿Estás buscando darle gloria a Dios? ¿O estás buscando un 50-50? Gloria para mí, 50, gloria para el Señor, 50. Y estamos a mano. No. A otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, porque solo Él es digno. Y cualquiera que busque robar la gloria del Señor es un ladrón. Y si Cristo estuviera acá, haría un azote de cuerdas y derribaría todas las mesas.
Porque constantemente se nos tiene que estar recordando que el centro de la existencia, que el centro de todo lo que hay, que todo es por Él y para Él. Y no para nosotros. No a nosotros, Señor, sino a ti la gloria. Hermanos, mientras más estemos en comunión con el Señor, mientras más nos sumerjamos en la palabra del Señor, mientras más le roguemos a Dios que Él crezca, que su Espíritu se manifieste en nuestro ser, más dichosos estaremos, más gozosos estaremos de glorificar al Señor, más dispuestos estaremos a buscar la gloria de Dios en todos nuestros ámbitos, en todos los aspectos de nuestra vida. No estoy hablando de la adoración congregacional, en todos nuestros aspectos, en todas las áreas. Más vamos a anhelar darle gloria a Dios, buscar la gloria de Dios. Es maravilloso y pensar que un día, hermanos, tener la esperanza de que un día nos vamos a unir a la alabanza de toda la creación, de todas las criaturas, dándole gloria a Dios. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 al 13, dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Imagínense, hermanos, nosotros a veces nos gozamos acá cuando escuchamos a nuestros hermanos cantar, nos gozamos siendo parte de la alabanza. Y aquí Juan nos está diciendo que oyó millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está en el cielo, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Qué glorioso es saber que si en parte nosotros le damos gloria ahora, caminando en el mundo, un día cuando gocemos de esa maravillosa presencia del Señor, cuando no haya necesidad de sol, porque su luz va a llenar todo el lugar, nosotros vamos a ser parte de esa alabanza. Nosotros vamos a ser parte de la exaltación de las perfecciones de Dios. Vamos a cantar a nuestro trino Dios, aquel que nos eligió, aquel que nos redimió y aquel que nos sustentó, que nos selló. Vamos a adorarle por toda la eternidad, y por toda la eternidad vamos a decir: solo a Dios sea la gloria. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tu gloria es más grande de lo que nosotros podemos comprender. Y porque en tu voluntad tú quisiste que nosotros fuéramos parte de esa alabanza. Tú nos hiciste parte, Señor, de tu gloria. Nos elegiste para tu gloria. Nos redimiste para tu gloria. Y nos sellaste por la eternidad para tu gloria, Señor. Yo te agradezco, Padre, que tú hayas mirado nuestra bajeza. Padre amado, yo te ruego que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones, que mueva el corazón de la iglesia a buscar tu gloria constantemente. Y eso significa a buscar la exaltación de tus perfecciones, de tus atributos constantemente, Señor. Grande eres, Padre, y digno de suprema alabanza. Perdónanos, Señor, por ponernos constantemente a nosotros mismos en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestro actuar.
porque te hemos robado, Señor, la gloria que te pertenece. Ayúdanos, Señor. Guíanos y dirígenos por tu Espíritu, por amor a ti mismo, Señor, por amor a tu nombre. Y que tú, Padre, seas glorificado y seas exaltado en nuestra vida, en el caminar de tu pueblo. Sea constantemente glorificado, Señor. Ayúdanos a menguar para que el Rey crezca en nosotros. Ayúdanos a llevar tu gloria donde sea que andemos. Gracias, Padre. Solo a ti, Señor, sea la gloria por toda la eternidad.